no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Les gustó cantar? Bueno, vamos a seguir cantando. Otra vez me piden. Vamos a cantar "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo". Esto lo sabemos todos, así que vamos a cantarlo con mucho entusiasmo, que es una alabanza a Dios. Mientras esperamos que aparezca el corito, tengamos en cuenta, como digo siempre que me toca estar acá, que cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos a Dios, los ángeles del cielo toman nuestras notas y alaban con nosotros. Así que tengamos eso en mente y alabemos todos con gozo y con muchas ganas al Señor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre hablando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti, siempre quiero fiar en ti. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Esta vez lo vamos a hacer poniéndonos de pie con el corito "Es exaltado". Es exaltado en lo alto, exaltaste, le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es el Señor, por siempre
Invito a todos los que puedan y quieran a arrodillarse para orar, ¿puede ser? Oremos. Querido Padre, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Te damos gracias por la oportunidad que nos regalas de estar hoy ante tu presencia, Señor, de venir a tu casa para juntarnos como amigos, como familia, como hermanos, para poder estar aquí y estudiar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo descienda para que podamos entender lo que el pastor quiera decir, que sean tus palabras las que se hagan de la boca del pastor y que realmente puedan llegar a nuestro corazón. Te pido que nos acompañes, que nos guíes y que podamos terminar este sábado tomados de tu mano. Todo esto lo pido y agradezco sin merecerlo por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a tener una parte especial que está a cargo de Ruth Luján Espinal. Así es que abramos nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Buenas tardes o no? Parece que están un poco dormidos. Hermanos, amigos, qué lindo es poder reencontrarnos en esta tarde de estudio de la Palabra de Dios, casi finalizando la serie Volver al Futuro.
A partir del segundo sábado de abril estaremos compartiendo una nueva serie de temas que ya va a ser seguramente anunciado a partir del próximo sábado. Y sin duda que también creo que va a ser de bendición en las semanas que sigan para beneficio de la iglesia y de cada amigo que está con nosotros tarde tras tarde, ¿verdad? Sábado tras sábado, pudiendo compartir estos lindos temas de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos, jóvenes, quienes nos siguen por la web también, para poder seguir analizando los grandes temas de las profecías bíblicas, las grandes profecías de la Biblia. Vamos a ver, creo que ya está, ¿no? ¿Esta es mi computadora? Sí, muy bien. Vamos a hacer un breve repaso de lo que analizamos la semana pasada. Ustedes se acuerdan que comenzamos el estudio de Apocalipsis 17. De paso, ¿hay alguien aquí que no tenga Biblia, como decimos todos los sábados? ¿Quién no tiene Biblia? Bueno, hay algunas manos, ahí está Alejandra, por favor mantengan levantadas las manos, les vamos a prestar un ejemplar de la Biblia. Al finalizar, recuerden por favor devolverla, ¿verdad? Así sábado tras sábado las podemos ir compartiendo con los que nos acompañan. Desde ya que si es la primera vez que estás viniendo, les damos a todos los que vienen por primera vez una calurosa bienvenida y deseamos obviamente que nos puedan acompañar el resto de los sábados. Les decía que comenzamos el estudio de Apocalipsis 17, allí vimos, ¿verdad?, que se presenta un nuevo símbolo del mismo poder que vinimos analizando los meses que nos han antecedido y las semanas que nos han antecedido. Y el símbolo representado, ¿verdad?, es la gran ramera, así se lo llama, en el capítulo 17, si vos ya tenés abierta tu Biblia allí, vamos a seguir el estudio de los versículos, paso a paso, de lo que venimos analizando. Y se acuerdan que dijimos algo la semana pasada. Este poder, la gran ramera, la bestia o el cuerno pequeño, como querramos llamarlo, el anticristo, tiene 2 etapas. Eso es importante no olvidarnos nunca. Tiene 2 etapas. La primera etapa fue durante el periodo de dominio en la Edad Media, durante los 1260 años. ¿Se acuerdan? Ese es el primer periodo de poder, de este poder llamado en Apocalipsis 17 la gran ramera. Pero la Biblia dice que ese poder iba a recibir una herida de muerte, la herida se le iba a sanar y iba a tener un nuevo poder de dominio mundial. Y se va a dar previo a que Jesús venga por segunda vez a esta tierra a buscar a sus hijos. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 17, ¿qué etapa representa? ¿Qué etapa representa Apocalipsis 17? ¿La primera etapa o la segunda etapa? La segunda etapa, hermanos, amigos, jóvenes. Apocalipsis 17 nos va a dar detalles de la segunda etapa de dominio de este poder. Recuérdenlo, porque si yo no tengo esto claro, obviamente con respecto a este capítulo se puede especular y muchísimo. Durante las últimas décadas, yo les decía la semana pasada, se ha especulado muchísimo con este capítulo. Si yo no tengo claro que este capítulo me va a presentar la segunda etapa de dominio de este poder, obviamente puedo caer en serias confusiones y en especulaciones. ¿Está bien? Entonces, la gran ramera simboliza a este poder, ¿verdad?, que nosotros ya identificamos como el sistema católico apostólico romano, por las evidencias claras que la Biblia da, ¿verdad? Y entonces allí nosotros nos encontramos con esta segunda etapa que el capítulo va a presentar. Vimos que esta iglesia está sentada sobre una bestia y a su vez está sentada sobre muchas aguas. En esta tarde seguramente vamos a ver el simbolismo de la bestia. Yo les dije la semana pasada que la bestia en la cual la mujer está sentada, la iglesia está sentada, representan los gobiernos del mundo y a su vez está sentada sobre mucha gente, es decir, va a dominar cuando recupere totalmente su poder, no solo sobre los gobiernos del mundo, sino que va a gobernar sobre la gente del mundo. Por eso el doble simbolismo de estar sentada sobre una bestia y sobre aguas. ¿Está bien? Allí está. Dice, y vino uno de los 7 ángeles, versículo 1, que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Si hay algo
que este capítulo va a presentar es todo el periodo final de dominio del sistema católico romano como el sistema que va a gobernar y dominar el mundo antes de que Cristo venga, pero sino también, si da claras evidencias del sistema, también hay algo que el versículo dice que habla, este capítulo es de la condenación que va a recibir. Porque el ángel que viene dice, te voy a mostrar la condenación sobre este sistema, que domina los gobiernos del mundo y que domina a la gente del mundo. Por eso si retornamos a Apocalipsis 13 nos vamos a recordar en el versículo 3 que dice, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Está bien? El capítulo 17, reitero, me dice que también este sistema recibe una condenación de parte de Dios y en los versículos que siguen vamos a ver cómo esa condenación se da. Entonces, viene uno de los 7 ángeles, la semana pasada vimos. ¿Los 7 ángeles de qué? De los capítulos 15 y 16, los que tienen la copa de la ira de Dios, los que van a derramar, ¿verdad? Dicen estos capítulos, ¿qué cosa? Las 7 postreras plagas. Y vimos la semana pasada que ese ángel que viene es uno de entre los 7. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que viene? Es el 6º ángel, es decir, el de la 6ª plaga. ¿Por qué? Porque la 6ª plaga habla del secamiento del Éufrates. ¿Está bien? Habla del secamiento del Éufrates. Y nosotros vimos en Apocalipsis 17 que este sistema, en el versículo 5, vayan por favor conmigo, Apocalipsis 17, 5 dice, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, esta mujer, esta ramera, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El Éufrates era el río que alimentaba el poder de Babilonia. ¿Está bien? Cuando hablamos de la Babilonia literal. Acá el símbolo de Babilonia es simbólico, es figurativo. Entonces, el ángel que viene a darle la condenación, la sentencia, y ya lo vamos a ver qué lindo cómo se entrelaza un versículo con otro, se produce el secamiento del Éufrates, ¿verdad? Para que entonces Babilonia caiga. Para que Babilonia caiga, así como en el pasado, allá por el 600, no me estoy equivocando, 600 no, por el 500, fines del 400 antes de Cristo, los persas desviaron el cauce del Éufrates y allí se secó, ¿verdad? El cauce y entonces pudieron entrar y conquistar la Babilonia literal. De manera figurada, utilizando el mismo símbolo, en el tiempo del fin, todo este sistema, esta coalición, triple coalición, dragón, bestia, falso profeta, será obviamente secado su río y entonces algo tremendo le va a pasar a este sistema. Y que el mismo capítulo se encarga de velar. De paso, quiero agradecerle a Ruth y a Eliana por esta linda parte musical que acabamos de escuchar. Y ella interpretaba Santo, 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 ¿no? Santo, 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 3 veces santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la bendita Trinidad. Es interesante porque en el tiempo del fin también hay una triple coalición que atenta contra el Dios triuno, contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tiene que ver con ese conflicto de adoración. Así como Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo gobiernan sobre los asuntos del universo, sobre el asunto de la tierra, sobre el asunto de nuestras vidas, esta triple alianza, esta triple coalición que está representada en Apocalipsis 16, 17, en Apocalipsis 13 y en los capítulos que analizamos, obviamente atenta contra ese santo, 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 ¿verdad? ¿Y dónde atenta? Atenta a través de nuestras vidas, donde esta triple coalición lo que trata es de desvirtuar de nuestra mente a quién tenemos que adorar, a quién tenemos que servir. ¿Está bien? Muy bien. Vimos que una mujer en la profecía representa una iglesia. Allí nos fuimos a Ezequiel a analizar cuando Dios habla acerca de Israel, ¿verdad? Israel era ese pueblo especial que Dios había escogido. Nosotros sabemos por Apocalipsis 12 que la mujer pura representa a la iglesia verdadera, aquella que no se apartó de Dios. Pero también aquí en Apocalipsis 17, en contraste con el 12, se ve una mujer impura, una mujer ramera. Y vimos esos versículos que son tremendos, ¿no? Cuando leímos la semana pasada, ¿se acuerdan, no? Eres una desvergonzada ramera, le dice Dios a Israel. Eres una desvergonzada ramera.
Es un lenguaje fuerte que la Biblia utiliza, pero Dios con dolor le está diciendo a su pueblo cómo su pueblo se apartó de él, ¿verdad? Siguiendo dioses ajenos a las naciones vecinas y obviamente no siguiendo al Señor. Bueno, en el tiempo del fin va a pasar exactamente lo mismo. La iglesia se habrá apartado de Dios y por eso se lo llama como una mujer ramera, una mujer que le es infiel, en este caso, a su esposo, a Jesucristo. La iglesia falsa representada en este capítulo. ¿Por qué? Bueno, el versículo 3 dice, con la cual han fornicado. ¿Con quién fornicó la iglesia? Con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, esta iglesia lo que se encargó de establecer a nivel mundial un principio, que es el principio de la bestia, el principio del anticristo, el principio de la gran ramera. Es decir, la unión de la iglesia con el Estado. Es decir, una iglesia que se inmiscuye en los temas políticos, en los temas civiles, y que va a utilizar el poder político para poder subyugar la conciencia de los seres humanos. Ahí está, gracias. Dice, a diferencia de la mujer pura, el pueblo de Dios, esta mujer ha adulterado la verdad de Dios, ha contado con el apoyo de los gobernantes de la tierra que bebieron de su vino. Fornicación, se habla de fornicación en el capítulo, vimos que es el principio de la unión iglesia y Estado. Y eso es lo que le dio poder a este sistema durante los 1260 años de gobierno en la Edad Media. Allí nosotros vimos que se estableció la unión de la iglesia con el Estado, la unión del barro con el hierro, pero así como el hierro y el barro no se pueden unir, Dios tampoco permite que esto sea, pero lo va a utilizar, pero no es el propósito de Dios que esto sea así. En la segunda etapa de dominio va a ser exactamente lo mismo. ¿Y de qué se va a valer? Perdón, acá. ¿De qué se va a valer para que la iglesia se vuelva a utilizar con el Estado? Esta mujer ramera, esta bestia de Apocalipsis 13 o cuerno pequeño, se asocia con un segundo poder para poder formar el principio de la unión de la iglesia con el Estado. ¿Y de qué se va a valer? De una nación, de un gobierno. Ese gobierno ya lo analizamos, Apocalipsis 13, la segunda parte, ¿verdad? Es el gobierno de los Estados Unidos a través de las iglesias protestantes que abogan, ¿verdad?, para que sus legisladores dicten leyes que digan a los seres humanos cómo debe ser la forma en que se debe adorar. Y ahí cobra vital importancia lo que nosotros conocemos como la marca de la bestia, lo que identifica a la bestia, es la marca identificatoria. Y a través de la América protestante, de Estados Unidos protestante, se van a dictar leyes, dice la profecía, ¿verdad? Apocalipsis 13, va a obligar a través de leyes a que se dé la forma en que se debe adorar y se va a imponer el falso día de adoración. La marca de la bestia no es un microchip, no es una barra, como alguna vez uno escuchó por allí, estos disparates, ¿verdad?, proféticos, de que son la barra de los productos, ¿no?, donde ahí vemos el 666, o un chip que nos van a meter, o algo en la cabeza. Eso nada tiene que ver, pero nada tiene que ver con lo que es la marca de la bestia. La marca de la bestia es la imposición del falso día de adoración. Si después a alguien se le ocurre ponerlo para identificarnos con algo, que un cinturón, que bueno, eso qué sé yo, será si la tecnología lo permite, pero no estamos centrados en esas cosas. Cualquiera que se centra en esas pequeñeces está perdiendo la vislumbre general de lo que la profecía, ¿verdad?, nos está queriendo enseñar. Entonces, esto es lo que ha hecho este poder. ¿Y qué dice la profecía? Lo ha logrado a través de una embriaguez. Dice, ha embriagado, versículo 2, a los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. Ser embriagado significa ser engañado. Y ahí quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Quedamos allí, donde la embriaguez significa ser engañado. Voy a volver a leer la cita que leíamos la semana pasada, para que entonces nos metamos de lleno en lo que continúa del capítulo. Leía la semana pasada lo siguiente. Estoy leyendo del Conflicto de los Siglos, página 439. Esta copa embriagadora que ofrece este sistema al mundo representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. Ahí está la unión iglesia y Estado.
¿Está bien? Entonces, la copa embriagadora que ofrece este sistema al mundo es, ¿qué cosa? El resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos acepten sus propias enseñanzas. La obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Cuando se levantan maestros verdaderos, ¿se acuerdan que les leí esto? Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántense también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Sagradas Escrituras. Cuando hay hombres que se levantan, dice la cita, para proclamar las verdades, levántanse también, ¿qué cosa? Hombres de gran saber. ¿Para contrarrestar qué cosa? Tratar de contrarrestar a aquellos verdaderos voceros que se levantan para presentar las palabras de Dios. La mensajera del Señor dice, cuando maestros verdaderos se levantan para explicar la palabra de Dios, levántanse también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Escrituras. ¿Para qué? Para denunciar la sana doctrina, como si fuera una herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es la responsable del pecado de impenitencia del mundo. La gente sincera quiere conocer, quiere saber acerca de la verdad. Pero está tan confuso, está tan mezclada la verdad con el error, que la gente dice, ¿a quién creo? ¿A quién le creo? Y la iglesia es la responsable, dice la mensajera del Señor, es la responsable de la impenitencia del mundo. Ahora escuchen bien esto que no leí la semana pasada. Dice, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos, los miembros de esas iglesias dicen, no pocos están descontentos con su estado actual, el de su iglesia, y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. ¡Qué hermosa cita! Llegará el día cuando aquellos que están buscando la luz, dice, viendo la impenitencia, viendo las cosas que no están claras en sus iglesias, dice, van a salir de ella, ¿verdad? Y irán en busca de la verdad de Dios. Hermanos, amigos, jóvenes, quienes nos están viendo y escuchando, este sistema que nosotros hemos identificado ha embriagado a las naciones del mundo, ha embriagado a los habitantes de la tierra. Dijimos la semana pasada, y acá lo acabamos de leer, que el vino representa falsas doctrinas. La gente quiere conocer la verdad, pero está, dice la profecía, está embriagada. ¿Qué es el vino que Babilonia le da a las naciones? ¿Qué es el vino que Babilonia le da a los habitantes del mundo? ¿Qué es el vino que Babilonia le da a las iglesias que han apostatado de la verdad? Falsas doctrinas. Ese es el vino, ese es el símbolo. Y lo leímos a través
de La Mensajera del Señor. Pero como yo les decía la semana pasada al finalizar, claro, pastor, vos te parás y lees un libro que tiene que ver con tu iglesia. Eso es muy fácil, hacer apología de tus verdades a través de una literatura que te pertenece. Pero vamos a ver hoy, seguidamente, que esto mismo que dice La Mensajera del Señor a través del conflicto de los siglos, es algo que también está muy claro en la palabra de Dios. Porque por eso creemos en el don de profecía como iglesia y como unas señales distintivas del remanente. Hacemos bien en hacer caso a lo que el espíritu de profecía dice. Pero si hubiese dudas de que el espíritu de profecía está en lo cierto, qué bueno es respaldar lo que el espíritu de profecía dice a través de la Escritura, porque no hay mayor verdad, y cuánto se nos ha acusado los adventistas que nosotros a veces nos defendemos con el espíritu de profecía. Y no me arrepiento de defenderme con el espíritu de profecía. Pero todo lo que el espíritu de profecía dice está respaldado por la palabra de Dios. Todo, todo. Y vamos a ver ahora, bíblicamente, que el vino, así como lo dice La Mensajera del Señor, el vino representa falsas doctrinas. Y la gente ha bebido falsa doctrina a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, ha bebido falsas doctrinas. Y eso que ha hecho en la mente de los seres humanos, los ha embriagado, los ha entontecido. Y la gente sincera, leíamos recién, la gente sincera, pero ve que algo no está bien, pero es sincera en lo que cree. ¿Y quién lo juzga, hermanos? ¿Quién lo juzga? Vos podés juzgarlos. Vos podés juzgar a un luterano, a un católico, vos podés juzgar a un pentecostal. ¿Yo puedo juzgar a un hinduista, a un shintoísta, a un budista? ¿Puedo yo juzgarlo? No, porque son sinceros en lo que creen. Pero tenemos una responsabilidad. Levántense los hombres y mujeres de Dios para proclamar la verdad. ¿Quién los puede juzgar? Nadie los puede juzgar. Porque son sinceros en sus convicciones. Y a lo largo de los años, desde mamá, papá, los abuelos, su religión, ellos han sido adoctrinados de esa manera. Pero la palabra de Dios, que es cortante como espada de dos filos, cuando la verdad es presentada, la gente se convierte y se convence de dónde está la verdad. Vamos a ver un poquitito acerca de este tema del vino de Babilonia. ¿Dónde dice la Biblia que el vino son falsas doctrinas? ¿Dónde dice la palabra de Dios, verdad, que el vino que Babilonia le da a las naciones y con la cual ha emborrachado, son las falsas doctrinas? Vamos por favor, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4. Miren lo que dice allí. La mujer, o sea, el sistema católico apostólico romano, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas. Fíjense en la simbología. Y entonces asocien la simbología con lo que ustedes conocen del sistema. ¿Está bien? Se habla de una iglesia adornada de oro, de perlas preciosas. Los colores son púrpura y escarlata. ¿Está bien? Son púrpura y escarlata. ¿El púrpura qué color es? Fuerte, fuerte. Es como un bordó, ¿no? O al revés, o el escarlata. Rojo, púrpura y escarlata. Rojo y bordó. Vean los colores, vean los simbolismos, ¿verdad?, que se da acerca. Solo basta ver los prelados, los cardenales, los obispos, de qué colores es su vestimenta. Púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. Dice la palabra de Dios, esta mujer está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Ahora fíjense, en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Cuando uno lee esto, la palabra vino no aparece, salvo en el versículo 2, que dice, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Pero en el versículo 4 dice que en su mano tenía, ¿qué cosa? Una copa llena de las abominaciones. Acá atrás. Dice que en su mano tenía, ¿qué cosa? Una copa llena de las abominaciones. ¿A dónde está la clave para entender esto? En la copa.
Otras versiones, la Reina Valera que yo tengo dice copa, otras versiones dicen, tiene en su mano, ¿qué cosa? Un cáliz. Tiene en su mano un cáliz, lo mismo, una copa. Ahora te pregunto, ¿qué contiene esa copa? ¿Qué contiene un cáliz? Porque la clave está en el cáliz, para entender que el vino son falsas doctrinas. ¿Me siguen? Para entender bíblicamente que el vino son falsas doctrinas, la clave está en el cáliz, la clave está en la copa. Pregunto, ¿qué contiene un cáliz? ¿Qué contiene un cáliz comúnmente? ¿Qué contiene? Un sacerdote cuando levanta un cáliz, ¿qué contiene un cáliz? Vino. Por eso el versículo 2 dice que le da vino a las naciones. El versículo 4 dice que tiene un cáliz. En el cáliz hay vino. Es el vino del versículo 2 de Apocalipsis 17. Pero el versículo 4 no habla acerca del vino, no dice nada acerca del vino, pero sí dice qué cosa, acerca de una característica, dice, ese cáliz está lleno de ¿qué? De abominaciones. Es decir, que en la Biblia, en Apocalipsis 17, el vino y las abominaciones son intercambiables, porque las abominaciones son lo que está en el cáliz, y en el cáliz lo que hay ¿qué es? Es vino. Ahí está la clave. Hablar de vino y hablar de abominaciones es hablar del mismo símbolo. ¿Me siguieron? ¿Fui claro? Ahora, cuando uno busca la palabra vino en una concordancia, generalmente te llevan a versículos que no parecen estar en sintonía con lo que uno habla en la profecía. Cuando uno busca la palabra vino en una concordancia, no parece estar en sintonía, ¿verdad?, con lo que se está hablando en la profecía. Pero vaya curiosidad, que cuando vos buscas en cualquier concordancia la palabra abominación, te va a remitir a versículos que tienen que ver con falsas doctrinas. Miren, hagan el trabajo en sus casas, busquen en una concordancia la palabra abominación, si tienen una concordancia, busquen la palabra abominación y entonces vayan a ver la mayoría de los versículos a cuales los remite la palabra abominación. Y van a ver que van a encontrar versículos que dice la palabra de Dios que inclinarse ante ídolos, postrarse ante ídolos, es abominación a Jehová. Primero. Segundo, las prácticas espiritistas, como la inmortalidad del alma, que se basa en el espiritismo, la adoración a los muertos, es abominación a Jehová, dice la Escritura. ¿Qué más dice la palabra de Dios en cuanto a abominación? La Escritura dice, rechazar la ley de Dios es abominación. Dice el Salmo, el que tapa sus oídos para no oír la ley, su oración es abominable, dice Dios. Ojo, hermanos, con lo que dicen, con lo que no hay que guardar la ley. Mucho ojo con los que dicen y enseñan desde los púlpitos que estamos bajo la gracia y porque la gracia de Dios me salva, y que es totalmente cierto, ya no tenemos que cumplir las demandas de la ley de Dios. Ojo, porque el Salmo dice, la oración de aquel que no guarda la ley me es abominación. ¿Se dan cuenta? Cuarto, el adulterio espiritual, el apartarse como Israel se apartó de Dios, tras distintas prácticas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es abominación. La justificación por obras y no por fe, no por gracia, dice la palabra de Dios que es abominación. El que cree que se justifica a sí mismo es abominación, dice la Escritura. La iglesia que se enfoca en las obras, en las peregrinaciones para obtener el favor de Dios, eso es abominación según la Escritura. La justificación por obras y no por fe. La palabra de Dios dice que comer alimentos inmundos es abominación a Jehová, Deuteronomio 14:3. No interesa lo que comas, con tal que Dios te ama,
No importa, toman textos como Hechos capítulo 10, allí con Cornelio, donde ven un lienzo, ¿verdad?, bajando con reptiles, dice, mate y come, totalmente sacado fuera de contexto. No está hablando, los versículos no están hablando acerca de la alimentación, está hablando de hacer acepción de personas. Nada que ver, totalmente sacado fuera del contexto bíblico. Y lo agarran, se toman de ese lienzo para decir, bueno, comer reptiles, comer sapo, comer rana, lechón y lo que quieras. Pero dice la palabra de Dios que es abominación comer alimentos inmundos. Derramar sangre inocente, fíjense que en el versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado, quedó pasmado Juan. Bueno, la Biblia dice que derramar sangre inocente es abominación a Jehová. Esta mujer se ha envilecido, ¿verdad?, de derramar sangre inocente. Adorar al sol es abominación. Fíjense que les di una secuencia de temas que son doctrinas. Ley de Dios, alimentación, estilo de vida cristiano, la ley de Dios, el día de reposo. Todas cuestiones que cuando vos haces una concordancia y buscás la palabra abominación, te remiten a estos versículos o a esto que yo estoy mencionando. Es decir, que las abominaciones en la Biblia son falsas doctrinas enseñadas al pueblo. Ahora, fíjense, hay un capítulo por excelencia en la Biblia que es el capítulo de las abominaciones, Ezequiel capítulo 8. Por favor, vayan conmigo a Ezequiel capítulo 8. Cuando vos lo leas en tu casa, te vas a dar cuenta que allí se describen 2 o 3 instancias acerca, acá en mi Biblia dice los pecados de Jerusalén, otras versiones en el subtítulo dicen las abominaciones de Israel. Es el capítulo por excelencia de las abominaciones en la Biblia. Y entonces dice que Dios lo llama a Ezequiel, le dice, vení Ezequiel, vení, yo te voy a mostrar. Entonces dice que lo lleva a la casa de Dios. Mirá lo que está haciendo mi pueblo. Dice que Ezequiel se acerca, ve, bueno, y Dios le dice, ¿ves? Eso es abominación, pero vos te sorprendés con esto, dice el capítulo, yo te voy a mostrar mayores abominaciones. Y ahí va el ciclo, ¿no? 2 o 3 veces le repite el capítulo eso. Cuando nosotros llegamos al versículo 16 del capítulo, dice Ezequiel, enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Señor, entre la entrada y el altar. Había unos 25 varones de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados adorando ¿a quién? Al sol. Y me dijo, hijo de Adán, ¿has visto? ¿Es cosa liviana que la casa de Judá cometa estas abominaciones aquí? Han llenado la tierra de violencia, vuelven a provocar mi enojo y ponen las ramas de la vid a su nariz. Yo también los traeré con enojo, no los perdonaré, ni les tendré lástima. Aunque griten en mis oídos, no los oiré. Mis hermanos, aquí se da una secuencia de abominaciones y de prácticas que Israel estaba llevando. Y cuando llegamos al sumum, cuando llegamos al pináculo de las abominaciones, la mayor abominación que Israel está cometiendo es darle la espalda a Dios. Dice, estaba de espalda al santuario y estaban inclinados adorando ¿a quién? Al sol. La mayor de todas las abominaciones. Es el sumum del capítulo. Dice, esta es la mayor abominación que Israel ha cometido. ¿Me dio qué cosa? Me dio la espalda. Está adorando al sol. Esto la Biblia lo llama abominación. Tiene que ver con la adoración al sol. Y vos me podrías decir muy acertadamente en esta tarde, ya noche, bueno, pastor, pero yo no conozco ninguna iglesia que adore al sol. ¿O vos conocés alguna iglesia que adore al sol? Si tu argumento es ese, tenés toda la razón. Yo la verdad que no conozco ninguna iglesia que hoy se incline, vaya a su misa, vaya a su sermón, a su culto y en su liturgia, todos entonces diga el pastor o el sacerdote, a ver hermanos, inclinémonos y adoremos al sol. Lo podemos esperar de religiones no cristianas, pero de religiones cristianas, acá estamos hablando de una mujer impura. ¿Quién conoce una iglesia que en sus cultos los miembros se arrodillan
y ven el sol por la ventana y lo adoran. Yo no conozco ninguna, si vos conocés, avísame. Pero déjenme decirles que si bien no conocemos a ninguna iglesia que adora el sol, sin embargo, adorar en el día del sol es exactamente lo mismo. Y vamos a hacer un juego de inteligencia. En estos momentos vamos a probar nuestra inteligencia. Entonces yo le voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a contestar. Porque adorar al sol es lo mismo que adorar en el día del sol. Los días de la semana han sido puestos nombres en el Imperio Romano, le puso nombres a los días de la semana. En Brasil no están acostumbrados a como nosotros llamamos los días. Llaman al domingo la primera feria, la segunda feria el lunes, tercera feria, sexta feria, y el sábado, séptima feria o sábado. No sé, ¿algún brasilero acá? Sábado, en Brasil. Pero primera feria, segunda feria, tercera feria, ¿está? Nosotros, como muchos países del mundo, siguiendo la tradición vieja del Imperio Romano, tenemos, a nuestros días se le han puesto nombres de astros. Lunes corresponde a la luna, martes corresponde al planeta Marte, miércoles a Mercurio, es decir, se asociaban, los romanos asociaban cada día con una divinidad, en este caso un astro. En la antigua Roma, la primera feria, el primer día de la semana, no se lo conoce como nosotros los conocemos hoy como domingo. Yo acá tengo anotado en mi Biblia, a ver, déjenme que voy a marcar una cosita, porque necesito volver a Ezequiel. Pero en la antigua Roma, al domingo, como nosotros lo conocemos hoy, se lo conocía como el dies solis, decía día del sol, dies solis, día del sol en la antigua Roma. Pero cuando la iglesia cayó en apostasía, como parte del gran engaño y la sabiduría humana detrás de todo este sistema, la iglesia romana, obvio que sosteniendo su marca, su sello distintivo, ¿cómo iba a permanecer en el tiempo a lo largo de los siglos el día del sol, el dies solis? Entonces tomando, yo se lo expliqué hace un par de sábados atrás, tomando el texto de Apocalipsis 1:10, donde se habla de que Juan estaba en el día del Señor, Kyrios Gemera, ¿verdad? Significa día del Señor. Y eso se tradujo del latín como dies Dominic. Y eso, de ahí viene el nombre de domingo, el día del Señor. Pero eso fue cambiado intencionalmente por la iglesia romana. Porque antes en el Imperio Romano era conocido como el día del sol. Pero la iglesia, tomando un texto totalmente fuera de contexto, le pone ¿qué cosa? Es el día del Señor. Nada que ver, el dies Dominic. Día del Señor, eso significa en latín, dies Dominic, día del Señor. ¿Para qué? Para confundir las mentes. Y para que entonces toda la cristiandad sepa que el día del Señor no era el sábado, sino que era el domingo. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, yo les decía que adorar al sol es lo mismo que adorar en el día del Dios Sol. En el inglés, ya lo sabemos, Sunday, se escribe Sunday, así se escribe, se pronuncia Sunday, ¿verdad, profe? Sunday, significa día del sol, nos queda claro en el inglés. Ahora les pregunto, vamos al ejercicio. ¿Es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol? Esa es la pregunta, ¿no? Lo voy a poner de esta forma. ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo el sol? Ah, muy bien. Creador de los cielos y de la tierra, dice el mandamiento. ¿Dios hizo el sol? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios hizo el sol? Muy bien. Buenos alumnos. Pregunto, ¿lo hizo para adoración? Dios hizo el sol. ¿Estamos claros? ¿Lo hizo para adoración? No. ¿Lo hizo para qué? Para darnos energía, para darnos luz, para traer vida al planeta. Para eso lo hizo. Pero no lo hizo para adoración. Ahora, los seres humanos tomaron un astro
y lo pusieron como algo para adorar. ¿Está bien? Ahora pregunto, si Dios no lo puso para adoración y se lo convierte en un objeto de adoración, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Sí, abominación, está bien. Pero ¿cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría es hacer a un objeto, le doy todas las facultades de un Dios para adorarlo. Eso es idolatría. Entonces, si Dios creó al sol y no lo puso como objeto de adoración, pero yo lo tomo como objeto de adoración, lo que estoy haciendo es idolatrar. ¿Está bien? Porque pongo algo en lugar de Dios para adoración, cosa que Dios no puso para adoración. Pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? ¿Quién hizo el primer día de la semana? Como hizo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Dios hizo los días de la semana. Pregunto, ¿Dios al primer día de la semana lo puso como día de adoración? No. ¿Qué pasa si yo al día que Dios no puso para adoración, le doy categoría, ocupa el lugar que Dios no le puso para adoración? ¿Qué estoy haciendo? Si le doy prerrogativas en las cuales yo adoro, ¿qué estoy haciendo con ese día? Lo estoy poniendo como objeto de adoración. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Estoy cometiendo idolatría. Porque estoy poniendo algo, en este caso un día, como objeto de adoración. Es decir, que adorar al sol o adorar en el día del Dios Sol es practicar la misma clase de idolatría, porque estoy poniendo como objeto de adoración algo que Dios no puso para adoración. La Biblia es clara, cuando Dios puso un día especial para la adoración es el sábado. Entonces, adorar en el sábado no es cometer idolatría, porque Dios lo puso para adoración. ¿Y para adorar a quién? Al Dios creador, no el día en sí. Pero si yo estoy tomando un día que Dios no puso para adoración y en ese día adoro a Dios en el día que Dios no indicó, es la misma clase de idolatría, hermanos. Es la misma clase de idolatría. En el Antiguo Testamento, el sol, la adoración al sol era literal. En el Apocalipsis, la adoración al sol es simbólica. Durante estas semanas hemos hablado acerca del sello de Dios, así entre líneas, y la marca de la bestia. Hemos hablado a través de las diapositivas acerca del sábado como el sello de Dios, y hemos hablado acerca de la marca de la bestia, el falso día de adoración. Ahora, por favor, vayan conmigo nuevamente a Ezequiel. Luego del capítulo de las abominaciones, empieza el capítulo 9, y miren lo que pasa allí. Vean conmigo. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice, entonces clamó en mis oídos a gran voz, el ángel, ¿no? Del capítulo anterior. Y dijo, los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno con su instrumento de destructor en su mano. Es decir, los ángeles, hermanos, vienen para destruir a Jerusalén, porque estaban cometiendo, ¿qué cosa? Abominaciones, las del capítulo 8. Los ángeles destructores vienen a destruir. Dice el versículo 1, cada uno con su instrumento destructivo en su mano, por las abominaciones que Israel estaba cometiendo, que Jerusalén estaba cometiendo. Y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía en la cintura un tintero de escriba. Y al entrar, se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre quien había estado y se trasladó al umbral del templo. Y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escriba y le dijo, pasa por la ciudad, pasa por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros oí que les dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Matad a viejos y jóvenes, doncellas y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis
a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Queridos hermanos, acá nosotros vemos que Dios resguarda en aquel entonces a un grupo especial. Dice, no toques a los que tienen, ¿qué cosa? La señal. La señal. Dice que los hombres claman y gimen. Y clamaban y gemían por las abominaciones, pero por sobre todo por la mayor abominación, que era la adoración al sol, la adoración a los Baales. Mis hermanos, las historias en la Biblia son profecías. Las historias reales en la Biblia son profecías. Y lo que pasó de manera literal allá cuando Israel se fue detrás de los Baales y adoraba al sol, va a pasar exactamente lo mismo en el tiempo del fin con aquellos que adoran en el día del sol, porque es la misma clase de idolatría. Pero hay un grupo que no dobla sus rodillas y que claman y gimen por las abominaciones que se están llevando adelante. ¿Siguen? ¿Me siguen en la idea, en el concepto? Mis hermanos, Dios tendrá un remanente. Dios va a sellar con su sello el sábado, porque no adoran en el día del Dios Sol. Apocalipsis 17, volvamos por favor. Apocalipsis 17, volvemos a leer los versículos 3 y 5, al 5. Para que quede claro con esto que he explicado, que las abominaciones son las falsas doctrinas que Babilonia ha enseñado. Y me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de las abominaciones y de las impurezas de fornicación. Y en su mente tenía escrito un nombre, un misterio: la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mis hermanos, dice el versículo 4 que el cáliz está lleno de las abominaciones y de las impurezas. Impurezas tiene que ver con suciedad. Y déjenme decirles, mis hermanos, que este sistema le ha ensuciado la mente a la gente, la ha llenado de impurezas a la gente. Y esas impurezas, mis hermanos, se ha dado a través de las falsas doctrinas. La Iglesia ha reemplazado la Biblia por la tradición. La Iglesia ha cambiado la intercesión de Cristo por la intercesión de la Virgen María, y el poder perdonador de la confesión auricular se lo ha conferido al sacerdote y no a Dios. Mis hermanos, las falsas doctrinas le ensucian la cabeza a la gente. Es impura, porque te ensucia, te nubla el entendimiento. Voy a graficarlo con algunas cosas. Dios llama a esto suciedad. Y les decía recién, esto ensucia la mente de la gente. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a las doctrinas que vos vivas y yo viva, va a ser la forma de vivir como nosotros vivimos la vida. Si yo adoro en un día y no adoro en otro, eso va a afectar directamente mi forma de vida. Si yo como de una manera o como de otra, va a afectar mi manera de vivir. Las doctrinas afectan la manera en que vos y yo vivimos. Pero este sistema le ha ensuciado la mente a la gente. Y eso ha afectado la forma en cómo la gente vive. La idea que Jesús clavó la ley en la cruz, eso afecta la manera en cómo yo vivo. Afecta mi conducta y hace que el pecado no me parezca tan terrible. Si Jesús me perdona, estoy bajo la gracia, Jesús ya clavó todo en la cruz, eso va a afectar la manera en cómo yo vivo. Y entonces el pecado no me parece tan terrible, no me parece tan nefasto. Pero hoy analizábamos en la Santa Cena que el pecado a Jesús lo puso en la vereda de enfrente, lo puso en el ejército enemigo. Y Cristo tembló ante el horror de Dios, que era el que tenía que producir la muerte, y Cristo no sabía si iba a salir de ahí. Y clama a Dios: tú tienes el poder, porque solo la resurrección me puede sacar de las entrañas de la muerte. Entonces, si yo digo y enseño que no tengo que guardar la ley, que Jesús la clavó en la cruz, claro que va a afectar directamente la forma en que yo vivo.
El pecado no va a ser tan terrible. ¿Y qué recriminación de conciencia tengo? Es lo mismo adulterar, es lo mismo fornicar, matar, y así está la sociedad. ¿Qué le vamos a demandar a la sociedad? ¿Qué cosa va a cambiar en la sociedad? ¿Qué político va a cambiar o ideología política va a cambiar? Si esto parte de una cuestión espiritual. Pero como la iglesia se ha metido en los asuntos políticos y civiles del mundo, eso le ha ensuciado la mente a la gente. Y déjenme decirle que también le ensucia la mente a los miembros de la iglesia. Entonces no hay recriminación de conciencia para nadie. Las falsas doctrinas, las tradiciones humanas han afectado la manera de vivir del mundo. El versículo 5 dice, en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras. Esta madre, mis hermanos, tiene hijas. Notemos que en Apocalipsis 17 hay una triple coalición. Allí nosotros nos vamos a encontrar con los mismos tres poderes que hemos analizado en Daniel 7, en Apocalipsis 13. Si ustedes recuerdan, en Apocalipsis 13 se menciona el dragón, se menciona la bestia, se menciona la imagen de la bestia, o falso profeta, o segunda bestia, como quieran llamarlo. En Apocalipsis 16, en la sexta plaga, nos volvemos a encontrar con los mismos tres símbolos, versículo 13 del capítulo 16. Está el dragón, está la bestia, está el falso profeta. Y en Apocalipsis 17 nosotros nos volvemos a encontrar con esta triple coalición. Está la mujer, está la bestia, que en este caso representan los gobiernos del mundo, que en otra parte de la Biblia era el dragón, y también nos encontramos con el falso profeta, pero acá se lo llama hijas. El falso profeta, la segunda bestia, en Apocalipsis 17, son las hijas. Las iglesias que se desprendieron de su mamá, pero que comparten mucho de su forma de pensar y de ser. Déjenme leerles de Testimonios para los Ministros, página 58, lo siguiente. Dice así: cuando los reyes y presidentes beben de este vino, reyes, príncipes y gobernantes han colocadose el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos. Mis hermanos, la bestia de Apocalipsis 13 es lo mismo que la gran ramera, la madre de Apocalipsis 17. La segunda bestia de Apocalipsis 13 es lo mismo que las hijas en Apocalipsis 17. Es decir, que nosotros encontramos en este capítulo, en la etapa final de dominio del catolicismo, encontramos la triple alianza: el papado, el protestantismo que apostató y los gobernantes del mundo. Repito, Testimonios para los Ministros dice: reyes, príncipes y gobernantes se han colocado el rótulo del anticristo y son representados por el dragón de Apocalipsis 13, que va a hacer guerra contra los santos. ¿Por qué es importante entender esta triple alianza que está representada en este capítulo? Porque en los versículos que siguen, y que, bueno, el tiempo va pasando y seguramente lo vamos a terminar la semana que viene, esta triple coalición, hermanos, en esta etapa final, donde el papado comienza a tomar nuevamente fuerza, la herida se le comienza a sanar, pero para que se le sane se le suma la América protestante, pero a su vez se le adhiere, ¿qué cosa? Los gobiernos del mundo. Toda esta confederación, esta triple alianza, va a ser lo que va a llevar al desenlace final de los eventos finales de la historia de este mundo. Por eso es importante entender el tiempo, las sazones, es importante entender dónde estamos parados en la profecía, porque a medida que estos tres poderes se unen, el Hijo de Dios que está buscando la verdad comienza a ver que las cosas se comienzan a dar de tal manera
entonces el tiempo de ir preparándonos cada vez más para el retorno inminente de la venida de Cristo. Versículo 6, ya lo leímos, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice el apóstol San Juan, quedé asombrado. No sé si tengo aquí la diapositiva, no recuerdo. A ver si está más adelante, no. Pero bueno, ustedes recordarán, hermanos, que cuando hablamos de la sangre de los mártires, y ahí vemos que es un sistema cristiano porque está hablando de mártires de Jesús. La mujer no puede ser otro sistema que no sea un sistema cristiano porque está hablando de mártires. Está embriagada también ¿con qué? Con la sangre de ¿qué? De los mártires de Jesús. Es un sistema cristiano. Y dice que Juan quedó totalmente pasmado al ver esta escena. Ahora, todos nosotros sabemos que a partir de la institución de la Iglesia, y sobre todo en la Edad Media, se inició un santo oficio de la Inquisición. En las manos de la Iglesia, hermanos, que está la impenitencia del mundo por cómo el mundo vive, también está en su mano ¿qué cosa? La sangre de los mártires de Jesús. La Santa Inquisición mató a millones y millones de cristianos. Ahora, fíjense que para poder llevar a cabo esto, dice que le dio vino de furor, porque el vino, de acuerdo a Apocalipsis 18, produce en la gente ¿qué cosa? Produce furor, produce ira. Y entonces la Iglesia no se va a mostrar como enemiga, pero va a utilizar el poder civil para crear furor, porque la Iglesia está sosteniendo sus falsas doctrinas, está sosteniendo su vino, pero los que no están de acuerdo con ellas van a ser exterminados. Y la Inquisición fue así. Los inquisidores inquirían, ¿verdad?, a la gente, y entonces la Iglesia utilizaba el poder civil para matar. A través del santo, entre comillas, santo oficio de la Inquisición. Los poderes civiles, hermanos, mataban porque la Iglesia le decía a los inquisidores, si este es judío, este es musulmán, se opone a nosotros, y la Iglesia así no puede existir, imagínense. Entonces los inquisidores iban, si este es judío, musulmán, que la religión que tenga, no puede ser, pero utilizaban el poder civil para poder matar, porque lo tenía en su poder, lo tenía en su mano. Y entonces vamos a entrar en quizá lo más sustancial del capítulo, la última parte, donde vamos a nosotros ver de manera clara las etapas que este sistema tiene. ¿Leemos juntos? Estamos en las -4, yo voy a tomarme 10 minutos más, nada más. No vamos a terminar hoy, pero vamos a tratar de ver un poquitito la antesala de lo que va a ser quizás la parte más confusa del capítulo. Esto que viene aquí es la parte más confusa del capítulo. Entonces yo lo voy a introducir hoy y el sábado que viene a las 6:30, que vamos a estar más fresquitos, ¿está bien? Con nuestra cabecita más despejada, vamos entonces a explicar. Lo primero que vamos a explicar es todo este trabalengua de cosas que va a presentar el capítulo. Yo sé que a veces hablo rápido y es un defecto, no es una virtud. Trato de hacerlo lo más moderado posible, pero a veces me sale hablar rápido. Pregunto, hermanos, y no quisiera avanzar si hasta acá lo que dije no se entendió. ¿Hay alguna pregunta, algo que quisieran que volvamos a repetir? Me gustaría que este sea el momento. ¿Está todo claro? ¿No? ¿Sí? Siéntanse en libertad, ¿no? Si algún hermano no entendió, pastor, mire, usted explicó esto, pero no lo entiendo. Lo vuelvo a explicar, no tengo problema. Porque ahora nos vamos a meter en algo pesadito. Pesadito en el sentido de tener la mente bien despierta para poder entenderlo. Y ya no es hora de tener la mente bastante despierta. Pero pregunto, hasta acá, ¿se entendió o no? ¿Sí? ¿Queda claro que es la segunda etapa donde la Iglesia Católica va a resurgir con todo su poder y apogeo? Va a haber una triple alianza con las hijas, con los gobiernos del mundo. A este sistema se lo llama Babilonia, ¿verdad? Dice que lo tiene escrito en su frente. La confusión es total. Ustedes saben que el término Babilonia significa confusión espiritual. Lo leíamos en la cita, la gente no sabe para dónde ir, pero está queriendo buscar la verdad. Y si hay algo que destaco en esta noche es eso, hermanos. Nadie puede juzgar, y como lo dije del primer día,
Nadie puede juzgar a la gente que está dentro de esos sistemas. Sería tremendo que vos, como portavoz de Dios, le hagas sentir a la gente que son Babilonia, porque no es la gente, es el sistema. Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros hablamos de profecía. Dios nos da un poder tremendo en las profecías, pero tenemos que ser cuidadosos cómo lo transmitimos. A veces por nuestro fervor y nuestro anhelo de predicar, nos vamos de mambo, hermanos. Y en vez de abrir corazones, lo que hacemos son cerrar corazones. Porque cuando Dios habla de Babilonia, habla de rameras y habla de bestias, no está hablando de la gente, está hablando del sistema propiamente dicho. Y ese amor es el que nosotros tenemos que transmitir a la hora de predicar de profecías. ¿Está bien? Muy bien. Versículo 7. Lo introduzco nomás. Pero el ángel me dijo, ¿de qué te asombras, Juan? ¿De qué te asombras? Porque Juan en el versículo 6 queda asombrado. Él ve, a ver hermanos, imagínense en la visión de Juan. Imagínate que vos sos Juan y Dios te da esta visión. Y vos ves en tu mente, en visión, ves a hijos de Dios matando. Imagínate que me estás viendo a mí o yo te estoy viendo a vos siendo torturado, siendo quemado en la hoguera, estirándote los brazos los caballos para desgarrarte los miembros superiores e inferiores, poniéndote en una rueda y atándote con una cuerda y dándole a la matraca para estirarte todo y desconjuntarte todo. O sea, a ver, hermanos, imagínate eso. Porque Juan está viendo a los mártires de Jesús. O sea, Dios le está haciendo una proyección hacia el futuro. Y Juan está viendo en visión eso. Y Juan queda asombrado por eso. ¿Quién no quedaría asombrado? Quedó pasmado. Pero el versículo 7 dice, ¿de qué te asombras? Esto es lo mismo que yo te revelé en Apocalipsis 13. O sea, no te asombres, Juan. El hecho de que el ángel le diga que no se asombre significa, hermanos, que Juan, si bien no lo vio en detalle, porque Juan está viendo la última etapa de dominio, pero Juan ya sabía lo que este poder hizo. Juan ya sabía lo que este poder hizo. Voy a explicarte el misterio de la mujer y te voy a explicar también a la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no es, pero está por subir del abismo e ir a destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era, no es, pero reaparecerá. Esto requiere mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales también se sienta la mujer. Pucha, ya estaba sentada sobre una bestia, estaba sentada sobre las aguas y ahora está sentada sobre montes. Y 7. Dice el versículo 9, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero también son 7 reyes. 5 de esos reyes han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga ese, durará breve tiempo. Y la bestia que era y ya no es también el octavo. Más engorroso todavía. Eran 7 cabezas y ahora hay un octavo. Y es de los 7 ese octavo. Más complicado todavía. ¿Cómo? Es un octavo, pero es de los 7. Y va a destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto a la bestia. Estos tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Darán su poder y autoridad a la bestia. Hermanos, con esa diapositiva vamos a quedar. ¿Está bien? Porque la verdad que estos versículos es un trabalengua, ¿no? No sé cuántos han tomado el tiempo en el pasado de poder estudiar. Les voy a dejar un desafío. Traten en la semana de releer esto y busquen materiales que los ayuden a entender un poquito más estas cuestiones.
Si se quieren tomar el trabajo, háganlo en la semana como parte de su devocional. ¿Está bien? Pero quiero terminar aquí porque ya estamos en la hora de cerrar este culto y quisiera una vez más en esta noche, dejando este desafío, hermanos, tenemos que descubrir acerca de estas 7 cabezas, tenemos que descubrir acerca de estos 10 cuernos, acerca de esta octava bestia, y la bestia que era, no es, pero va a reaparecer, sube del abismo y va a ir a destrucción. Hermanos, amigos, jóvenes, cuando ustedes el sábado que viene y descubramos juntos este trabalengua que la Biblia presenta, ustedes van a alabar al Dios del cielo. Porque realmente uno a través de los símbolos puede saber detalles minúsculos de que Dios nada se le pasó de antemano. Dios sabe con precisión lo que va a ocurrir. Y hermanos, jóvenes, amigos, es importante nosotros entenderlo, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo de Apocalipsis 17. Nosotros, repito, estamos viviendo en el tiempo de Apocalipsis 17. Y hay poderes que ya fueron, hay poderes que no son, dice la profecía, pero hay poderes que reaparecerán. Entonces la historia en Apocalipsis 17 me presentan cosas que ya ocurrieron para entender el presente, pero proyectarme hacia el futuro inmediato. Por eso te animo a que esta semana puedas tener, quizás en algún momento, tiempo para tratar de leer, aunque sea algo. Y la semana que viene, cuando descubramos estas cosas intrincadas de la profecía, vas a alabar junto conmigo al Dios del cielo. Y vas a saber que Dios está en el control del universo, Dios está en el control de la vida de este mundo, pero por sobre todas las cosas está en el control de la vida de su iglesia. Porque cuando terminemos el capítulo, vas a ver que allí también estamos nosotros. Por eso en esta noche, con esta linda música de fondo, quisiera invitarte a que podamos ponernos de pie y a alabar a Dios por las grandes verdades que el Señor nos ha dado a conocer. Verdades que hacen latir nuestro corazón y nos sorprenden, pero verdades que nos comprometen para predicar con amor a gente que necesita salir de Babilonia. Dios tiene mucho pueblo todavía allí y la gente está esperando encontrar esa verdad. Aquí hay amigos, hermanos que han traído amigos, gente que está esperando que alguien les lleve la palabra de Dios. La semana pasada, cuando visitaba una hermana de la iglesia que hace mucho tiempo que no puede venir porque está imposibilitada de sus piernas, esta hermana me decía, ¿sabe, pastor? No puedo ir a la iglesia, pero aquí en mi casa, en mi terraza, yo tengo mi santuario. Y entonces la hermana me llevó, me abrió la puerta de la terraza y entonces me dijo, mire esta terraza, pastor. Hermosa terraza tenía. Dice, todas las tardes, cuando el ocaso cae, dice esta hermana, dice, acá me arrodillo y elevo mi vista al cielo por mi vida para que Dios sostenga mi fe. Pero dice, pastor, en esta terraza, allí en el barrio de Devoto, en un tercer piso, esa hermana no solo ora por su vida, sino que ora por la vida de personas de su barrio y personas que necesiten conocer a Jesús. Mis hermanos, hay personas que están en el umbral del reino, esperando solamente ser incorporadas. Y nosotros tenemos que llevarles esa verdad. Y si hay algo que pone en sintonía la verdad bien específica, es la voz de la profecía. Como una hermana me decía la semana pasada, fue la profecía la que nos decidió a nosotros y después de unos meses, de unas semanas nos bautizamos. La profecía te pone en sintonía. Porque ¿cómo contrarrestás lo que la profecía dice? ¿Cómo lo contrarrestás? No hay forma de contrarrestarlo, porque es la verdad contundente de Dios. Por eso, querida iglesia, amigo que estás en esta tarde, jóvenes, si está en tu corazón que nosotros nos aferremos una vez más a esta verdad, yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a orar juntos para que el Señor nos selle con su verdad y nos prepare para el día de Jesucristo.
Si esa es tu voluntad, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Señor, es sumamente importante entender el tiempo en el que vivimos. Porque sabemos, Señor, que todos estos sistemas religiosos, pero encabezados por uno, ha embriagado la mente de los seres humanos con falsas doctrinas. Y, Señor, el mundo vive en impenitencia. Y sin duda que es responsabilidad de quienes han maltratado tu palabra y han distorsionado tus verdades para que la gente actúe de manera que no debería actuar. Pero gracias a Dios, gracias a ti, Señor, porque como pueblo nos das verdades, nos das doctrinas que guían y son rectoras de la manera en que debemos vivir. Te agradecemos como hijos en esta tarde porque tú nos permites conocer esas verdades. Pero, Señor, al ponernos en pie, reconocemos nuestra debilidad y sabemos que no podemos hacer nada sin tu presencia y tu dirección. Y, Señor, con la ayuda de Jesús en nuestras vidas, ayúdanos a vivir de acuerdo a la altura del tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a las normas y principios que tu palabra rectora nos lleva a vivir. Para que así, Señor, podamos dar testimonio de nuestra fe, pero también llevar a otros al conocimiento de tu verdad. Salimos con el corazón henchido de alegría y de gozo por darnos este privilegio, pero comprometidos durante esta semana a poder, Señor, estar del lado de Jesús y poder tener la posibilidad, Señor, de con quienes nos relacionemos, presentarles un cristianismo práctico, un cristianismo que enamora porque nos enamora de Cristo. Querido Dios, bendice a tu pueblo aquí, a quienes están escuchando también por la web, en sus hogares o en el lugar donde estén, que tu presencia también sea con ellos y ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Danos una linda semana, bendecida semana, en compañía de tus ángeles y de tu santa presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana y el sábado que viene estaremos cerrando este fascinante capítulo. Que Dios los cuide a todos.